Hoy vamos a meternos de lleno en una tensión que ha definido a España durante siglos. Hablamos del choque, de la lucha entre una corona que quería a toda costa un Estado único y centralizado y unos pueblos que se aferraban con uñas y dientes a sus propias leyes e identidades. Un pulso, vaya, cuyas consecuencias, de alguna forma, todavía resuenan. A ver, pongámonos en situación. Esta es la gran pregunta, el quebradero de cabeza de todos los monárquicas de la Edad Moderna en España. Es que no gobernaban un país, sino una especie de puzzle con piezas muy diferentes, cada una con su carácter. Entonces, ¿cómo se consigue que todo eso funcione como un Estado unido y coherente? Y aquí tenemos a los dos grandes protagonistas de esta historia. Por un lado, la corona, que lo que buscaba era un poder absoluto, centralizado, donde la palabra del rey fuera ley. Y en la otra esquina, los reinos, defendiendo sus fueros, o sea, sus leyes y privilegios de toda la vida, que para ellos eran sagrados. Es que esto es fundamental para entenderlo todo. La España de los Austrias, por ejemplo, no era un país unificado como lo vemos hoy. Era más bien una agrupación de reinos distintos como Castilla, Aragón o Navarra, que compartían, eso sí, un mismo soberano. Y esto, claro, lo cambia todo. La unión era de personas, de familias reales, no de territorios. Cada reino mantenía sus propias cortes, sus leyes, sus instituciones, todo. De hecho, para que nos hagamos una idea, un castellano en Aragón era considerado un extranjero, y al revés también. Vale, con este panorama tan complejo, ¿cuál fue la estrategia de la monarquía para intentar imponerse y centralizar el poder? Vamos a ver cuál era su manual de instrucciones, por así decirlo. Es que el debate no era solo político, era casi filosófico. Por un lado llegaba la idea rompedora de Maquiavelo, eso de que el fin justifica los medios, que básicamente decía que todo vale para conservar el poder. Pero claro, esto chocaba frontalmente con la tradición española, que veía al rey como una figura moral, un ejemplo de virtudes que debía respetar la historia y la fe. Y aquí aparece el concepto que lo va a cambiar todo, la justificación teórica del absolutismo, la soberanía. Lo que dijo Bodino fue una auténtica bomba. Venía a decir que el rey es la fuente de la ley y por lo tanto no puede estar sometido a ella. Su único límite es Dios. Vamos, en la práctica esto era un cheque en blanco para el poder real. Si con los Austrias la cosa ya iba en dirección al absolutismo, con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII se pisó el acelerador a fondo. Importaron el modelo de Francia, que era mucho más radical. Esa famosa frase atribuida a Luis XIV, «El Estado soy yo», resume perfectamente la nueva mentalidad. Pero claro, los reinos no se iban a quedar de brazos cruzados. Frente a ese avance del poder del rey desarrollaron unos mecanismos de defensa, unos escudos legales, la verdad es que increíblemente ingeniosos para proteger sus fueros. Fijaos qué interesante, porque cada reino tenía su propio truco. En Castilla usaban una fórmula genial, que ahora veremos. En Navarra tenían la sobrecarta, que era como un filtro. El Consejo Real tenía que revisar y dar el visto bueno a las órdenes del rey. En el País Vasco, el pase foral era un veto en toda regla, y en Aragón el contrafuero era demoledor. Cualquier orden real contra sus leyes era nula y punto. Vamos a pararnos un segundo en esta frase castellana. Obedézcase, pero no se cumpla. Es que es una auténtica genialidad de la resistencia pasiva. Por un lado, se reconoce la autoridad del rey, obedézcase, para no parecer rebeldes, pero por otro, se paraliza la ejecución de la ley, pero no se cumpla si se considera injusta. Una jugada maestra. Claro, la pregunta es, ¿y qué pasaba cuando estas defensas legales no eran suficientes? Pues lo que suele pasar cuando la cuerda se tensa demasiado, que la tensión acumulada entre el poder central y los reinos acababa estallando en violencia. Y no hablamos de casos aislados. Esto era un patrón que se repetía constantemente, desde los comuneros de Castilla contra Carlos I hasta la gran revuelta catalana de 1640, pasando por el motín de Esquilache en Madrid. El conflicto era, por lo visto, una parte más del sistema. En medio de todo este lío, la monarquía se sacó de la manga una figura política muy particular, el valido. Era básicamente la mano derecha del rey, su persona de máxima confianza, en la que delegaba casi todo el trabajo de gobernar. Nombres como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares nos suenan a todos, ¿verdad? Pues eran válidos. Pero, y esto es lo importante, el válido no era solo un primer ministro. Su verdadera función política era la de servir de pararrayos. La figura del rey se consideraba sagrada, intocable. Así que todas las críticas, todo el descontento, se desviaban hacia el válido. De esta forma, la imagen del monarca quedaba protegida y el sistema podía aguantar las crisis. Bueno, y después de tantos siglos de tira y afloja, ¿cuál fue el resultado? Pues el gran perdedor institucional de toda esta centralización fueron las Cortes, es decir, los parlamentos de cada reino. Al principio, en las Cortes de Castilla, estaban representados los tres estamentos del reino, la nobleza, el clero y las ciudades.
Un reflejo, vamos, de la sociedad de la época. Pero en 1538 pasa algo que lo cambia todo. La nobleza y el clero, como no pagaban la mayoría de los impuestos, simplemente dijeron, pues ¿para qué vamos a ir? Y dejaron de asistir. Esto dejó a las Cortes solo con los representantes de las ciudades, y su papel quedó reducido básicamente a negociar con el rey los impuestos que él pedía. El resultado final fue el debilitamiento progresivo del poder parlamentario. Las Cortes de Castilla se convirtieron en un mero trámite. Las de Aragón aguantaron más, pero los Borbones las eliminaron con los decretos de nueva planta. Solo Navarra consiguió conservar mejor sus instituciones. Al final, después de siglos, el proyecto centralista de la corona se había impuesto. Y todo este viaje por la historia nos deja con una pregunta final para reflexionar. Esta tensión entre un modelo centralista y una visión plural, como vemos, no es algo que se quedara en el pasado. Nos hace pensar en las consecuencias a largo plazo de construir un Estado sobre la victoria de un proyecto frente a otros, una cuestión que de muchas maneras sigue muy presente hoy.